No se preocupen. Bien, estimados alumnos, continuamos hablando sobre el origen de la vida. En el capítulo anterior, nosotros hemos podido hablar sobre el origen de la vida, sobre las diferentes teorías existentes. Hemos hablado sobre la teoría idealista, hemos hablado sobre la teoría de la generación espontánea, hemos hablado también nosotros de la teoría científica de Redi, de Spallanzani, de Pasteur. Hemos hablado también sobre la teoría de la evolución química, cómo el origen de los seres vivos se creía que era un proceso natural, que solo se podía explicar por leyes físicas y químicas, ¿correcto? Hemos hablado sobre el transformismo basado en leyendas antiguas, ¿no? Que hablan sobre las transformaciones fabulosas que sufrieron los seres vivos. Hablamos también nosotros sobre el fijismo o el creacionismo, ¿correcto? También hablamos sobre el catastrofismo, ¿no? Que la vida básicamente se había producido básicamente por catástrofes geológicas. Y estas catástrofes geológicas producían extinciones. Y estas extinciones generaban nuevas creaciones. Bien. Hemos hablado también sobre las teorías evolutivas. Acá nosotros también hemos hablado sobre las teorías evolutivas en las que básicamente se tuvieron en cuenta en el siglo XIX, en la que esta teoría decía que los seres vivos pueden transformarse a lo largo del tiempo, ¿no? Esto indicaba las teorías evolutivas. Hemos estudiado sobre el principio de Lamarck también, el lamarckismo, ¿no? Cómo los seres vivos aparecen de acuerdo a las adaptaciones. Bien. Decíamos también las teorías evolutivas según Darwin, ¿verdad? Acá en Darwin vimos bien básicamente ese tema de la selección natural. Bien, Darwin también nos habló sobre este caso de la mariposa del abedul, ¿verdad? Las mariposas blancas y las mariposas negras, ¿correcto? Bien, hoy vamos a hablar sobre las pruebas de la evolución. Pruebas que básicamente nos explican que los seres vivos hemos evolucionado. ¿Ya? Todos atentos, por favor. Conversemos. Pruebas de la evolución. Pruebas anatómicas en órganos homólogos. Nosotros podemos observar básicamente la aleta de un delfín y la ala de un murciélago. Están observando mi PPT, jóvenes. ¿Se puede observar mi PPT? Ya está. Mira, ve, ahí tenemos dos animales de diferentes especies, ¿correcto? Tenemos un delfín, que es un organismo que vive en el mar, y tenemos un murciélago, que es un organismo que vive volando. ¿Estamos bien? Decimos que son órganos homólogos. ¿Por qué? Porque son los que poseen estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente, ya que tienen el mismo origen evolutivo. Estos órganos han sufrido una evolución divergente,
como por ejemplo, ¿no? La aleta de un delfín y el ala de un murciélago. Son órganos con la misma estructura interna. Presta atención. El húmero del delfín, el húmero del murciélago. Estamos hablando del tejido óseo, de los huesos. El radio del delfín, el radio del murciélago. El cúbito del delfín, el cúbito del murciélago. ¿Bien? Por eso decimos que son órganos homólogos. ¿Por qué? Porque son estructuras orgánicas muy parecidas anatómicamente hablando. Sigamos. Pruebas anatómicas, órganos análogos. Convergencia adaptativa, forma hidrodinámica. Estos órganos desempeñan la misma función, pero tienen una constitución anatómica diferente. Es decir, órganos que cumplen una misma función en cuerpos totalmente diferentes. Constitución anatómica. Como el ala de un insecto, el ala de un ave, y representan un fenómeno llamado evolución convergente. ¿Correcto? En este caso, las aletas del tiburón, las aletas del delfín y las patas que sirven para poder movilizarse a este escarabajo, las aletas le sirven para poder movilizarse al delfín, las aletas le sirven para poder movilizarse al tiburón. Conclusiones. Estos órganos son análogos. ¿Por qué? Porque cumplen una misma función. Bien. Estos organismos se han adaptado a su naturaleza para poder desplazarse de un lugar hacia otro utilizando órganos análogos. Decimos porque desempeñan la misma función. Les sirve para poder desplazarse de un lugar hacia otro. ¿Ya? Pruebas anatómicas, órganos vestigiales. Una foca y un delfín, por ejemplo. Decimos que son órganos vestigiales porque se trata de órganos atrofiados, sin función alguna en la actualidad. Pero podemos revelar la existencia de los antepasados, para los que estos órganos eran muy necesarios. Por ejemplo, en los delfines y en las focas. Pruebas embriológicas. El desarrollo embrionario, el parentesco evolutivo de distintas especies queda reflejado básicamente en la simbiosis o diferencias, similitudes y diferencias de los patrones del desarrollo embrionario. Las pruebas embriológicas se basan en el estudio del desarrollo del embrión de los seres vivos. Aquellas especies que tienen un mayor parentesco evolutivo muestran mayores semejanzas. Sus embriones se parecen bastante en un proceso de desarrollo. Las similitudes en las primeras etapas muestran un antepasado común, ¿correcto? Mire el embrión de un pez. O sea, cuando decimos que se genera un embrión, cuando la célula reproductora masculina y femenina se unen, entonces decimos nosotros que se ha formado un embrión. Todavía no es un niño, todavía no es un animalito, es un embrión. La unión de la célula reproductora masculina y la célula reproductora femenina genera un embrión. ¿Hasta ahí todos estamos de acuerdo, chicos? Hasta ahí todos ya está. No es un bebé todavía, es un embrión. Entonces, el pez, en su fase temprana, mira qué forma tiene. Tiene una forma muy parecida a la de la gallina, muy parecida a la de la vaca y muy parecida a la del ser humano. Entonces, esto nos indica que estas pruebas embriológicas básicamente
nos están indicando que tenemos un parentesco evolutivo, ¿correcto? Con semejanzas muy marcadas en el proceso embrionario. Mira, en una determinada fase, el embrión, en fase 2. Ahora mira la gallina, mira la vaca y mira el ser humano. ¿Ah? Ahora mira, ve ya en una etapa ya en la que ya se formó se está formando el cuerpo. Mira el pez. Pero solamente en la fase temprana tenemos una similitud, ¿verdad? En la fase inicial, en la fase embrionaria nomás. Porque ya en la tercera fase ya existe una marcada diferencia. Ya no podemos decir que nosotros nos parecemos a un pez, ¿verdad? Porque ya nosotros ya se formó el feto. Ya no es un embrión, ya es un feto, ya es un organismo ya. ¿Correcto? Pero siempre en la misma posición, mira, a diferencia del pez. Pruebas bioquímicas. Las pruebas bioquímicas, una de las evidencias más importantes se basa en la similitud a nivel molecular. ¿Correcto? A nivel molecular que hay entre las proteínas o en los ADN de diferentes organismos. Son causadas por el parentesco evolutivo entre ellos. Una prueba bioquímica básicamente vale decir, todos los seres vivos tenemos células. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? A ver, de nuevo. Todos los seres vivos tenemos células. ¿Estamos bien? Ya, pero nosotros tenemos células eucariotas, células altamente especializadas. Al igual que tu perrito, al igual que tu gatito, al igual que un pez. Sí, es la misma célula que nosotros tenemos. ¿Hasta ahí todos estamos bien? Sí, profesor. Pero hay una diferencia. Dentro de la célula hay un núcleo. ¿Correcto? Dentro del núcleo hay cromosomas que guardan tu información genética. Profesor, ¿en mi célula hay cromosomas? Sí. ¿Cuántos cromosomas hay en mi célula, profesor? En mi núcleo de mi célula. 46 cromosomas. ¿Y qué guarda estos cromosomas, profesor? Guarda tus características fenotípicas, tus características genotípicas, guarda el color de tu piel, guarda el color de tu cabello, guarda el color de tus ojos, guarda el color, el tamaño que vas a tener. Esa es tu información genética. Profesor, o sea que usted me está diciendo que en mi cuerpo hay células. Sí, hay células. Y en el interior de una célula hay un núcleo. Sí. Y en ese núcleo, ahí están mis cromosomas, ¿correcto? Y en ese cromosoma, ahí está mi información genética. Si mis ojos son de color verde, hay un cromosoma que indica el color de tus ojos. Hay un cromosoma que indica el color de tu piel. Hay un cromosoma que indica el color de tu cabello. Ya. Profesor, si en mi célula hay 46 cromosomas, en la célula de mi amigo también 46 cromosomas, pero cromosomas con diferentes características porque tiene diferentes características. ¿Se entendió? Sí, teacher. Nosotros los seres humanos tenemos 46 cromosomas. En nuestra célula. En nuestra célula existen 46 cromosomas. Todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas. Profesor, y y
¿Y el gato? ¿Qué pasa con el gato? ¿Los gatos también tienen célula? Sí, sí. Y los gatos también tienen cromosomas. Pero ellos tienen célula, ¿verdad? Sí, célula igualita que nosotros, igualita. ¿Y cuál es la diferencia? En que ellos tienen 38 cromosomas. ¿Has visto? ¿Me entendió? ¿Me entendió? Los perros también tienen la misma célula que nosotros tenemos. Sí, Pero sí, profesor. la diferencia está en que por ejemplo, los perros tienen 78 cromosomas. ¿Qué te parece? Nosotros tenemos 46 cromosomas en nuestro núcleo. Los perros tienen 78. ¿Los gatos cuánto tienen, te dije? ¿Cuántos cromosomas tienen los gatos? 38. 38. Las mosquitas, las moscas, 6 cromosomas nada más. ¿Qué te parece? 6 cromosomas. Profesor, los peces de colores, esos pececitos, los goldfish, ¿son seres vivos? Claro. ¿Tienen célula eucariota? Sí, igual que tú, igual que yo. ¿Cuál es la diferencia? Que en el núcleo de esta célula, estos peces tienen 94 cromosomas. Por eso decimos que las pruebas bioquímicas nos han demostrado que todos nosotros, los seres vivos, tenemos en el interior de nuestro núcleo celular cromosomas en diferentes cantidades. ¿Qué organismo se parece más a nosotros? ¿Por qué se parece más a nosotros? ¿Qué organismo? ¿Con quién siempre nos han dicho que hemos evolucionado? ¿De quién hemos evolucionado? El mono. Del mono. ¿El mono sabes cuántos cromosomas tiene? 48 cromosomas. Y nosotros tenemos 46. ¿Qué te parece? Muy bien. Hablemos ahora de las pruebas taxonómicas. Las especies se relacionan unas con otras como si guardasen entre sí parentescos y antepasados comunes. Lo que refleja la taxonomía son relaciones de parentesco entre todas las especies de los seres vivos. Por otro lado, hay seres vivos con formas intermedias. Por ejemplo, el ornitorrinco, ¿no? En el cuadro evolutivo, mira, a ver, guarda una relación, el leopardo, el guepardo, el león, la hiena, el lobo, el zorro, el mapache, el oso, un elefante marino con una morsa. Se asemejan bastante. Son las pruebas taxonómicas. Pruebas biogeográficas. Las encontramos repartidas por todo el planeta y consiste en la existencia de grupos de especies más o menos parecidas, emparentadas entre ellas unas que otras, que habitan en lugares relacionados entre sí, por su proximidad, por su situación, por sus características. Por ejemplo, ¿no?
un conjunto de islas donde cada especie de grupo se ha adaptado a unas condiciones concretas, ¿correcto? Nosotros podemos encontrar, mira, a ver, a organismos con características semejantes, pero en diferentes partes del mundo, mira, a ver. En diferentes partes del mundo podemos encontrar organismos con características muy, pero muy semejantes, ¿no? Características muy semejantes que se han ido adoptando de acuerdo a la geografía de su hábitat, de acuerdo al lugar donde ellos se están desarrollando, y su organismo va a ir evolucionando según la necesidad que ésta requiera. ¿Bien? La prueba evolutiva aparece porque todas esas especies próximas provienen de una única especie antepasada que originó a todas las demás a medida que pequeños grupos de individuos se adaptaban a las condiciones de un lugar concreto. ¿Veis? Pruebas paleontológicas. O sea, ya hablamos del estudio de fósiles. El estudio de fósiles nos da una idea muy directa de los cambios que sufrieron muchas especies a lo largo de mucho tiempo, al transformarse unas en otras. Existen muchas series de fósiles de plantas y animales que nos permiten reconstruir cómo es que se fueron adaptando a las cambiantes condiciones del medio ambiente. ¿Sí? Podemos nosotros observar acá cómo es que este equino ha ido evolucionando, la evolución de las patas de este equino a través del tiempo. Mira, a ver, su pezuña cómo ha ido evolucionando de 2 a 1. La especiación. La especiación es el proceso mediante el cual una población de una determinada especie da lugar a otra especie o a otra población que no se puede reproducir con la anterior y que con el tiempo irán acumulando otras diferencias genéticas y van a ir teniendo estas diferencias genéticas porque el hábitat donde ellos se van desarrollando son totalmente distintos, ¿correcto? Los seres vivos van a ir dándose la especiación o elaborándose especies, naciendo nuevas especies híbridas de acuerdo a la necesidad en la que este cuerpo se vaya desarrollando. ¿Ya? Las especies. Una especie es un grupo de individuos naturales que se pueden cruzar entre sí, y tener descendencia fértil, ¿correcto? Pero no pueden hacerlo con individuos de otras especies. ¿Se entendió eso o no se entendió? Sí se entendió, profesor. Ya está. Cuando hablamos de una especie fértil, quiere decir que, a ver, un león y una leona, ¿se pueden aparear? Sí, son de una misma especie. Por lo tanto, ¿qué van a tener? Cachorritos que nacen fértiles. Y estos cachorritos se pueden aparear y así continuar con su especie. ¿Estamos de acuerdo? Una yegua y un caballo se pueden aparear. Claro, claro. ¿Y qué van a hacer? Potritos, cachorritos. ¿Y van a ser fértiles? Sí. Eh,
dice que cuando una especie se une con otra especie, que pueden hacerlo, sí pueden hacerlo, pero no deben, pues. Pero los animales no entienden. Por ejemplo, hablábamos del burro y la yegua, ¿no? Que nacían mulas, ¿verdad? Y estas mulas eran infértiles, o sea, eran híbridos que no podían tener hijos, pues. Y así nosotros podemos ver que hay organismos que viven en la naturaleza libre de diferentes especies que se aparean unos con otros y nacen híbridos. Le llamamos híbridos. Por ejemplo, un, un perro o una perra se puede aparear con un lobo, sí se pueden aparear, pero no deben, pues. Pero se aparean. Un perro en estado salvaje con un lobo en estado salvaje se aparean. ¿Y qué nace? Un perro lobo. Ah. Y así podemos encontrar animales híbridos que se han hibridizado por la naturaleza o también han tenido la intervención del hombre para poder, muchas veces para poder mejorar la especie, crear una especie nueva, muchas veces con esa finalidad lo hacen. Esa es la biología molecular, que muchas veces lo hacen por inseminación o simplemente lo hacen por experimentar qué es lo que sucede. ¿Ya? Y en esta experiencia biológica muchas veces sacrifican la vida del híbrido, porque no sabemos con qué características genotípicas va a venir este híbrido. Hablando de características genotípicas, cuando hablamos de características genotípicas, hablamos de la cantidad de genes que están en nuestro cuerpo. ¿Está bien? ¿Cuántos cromosomas hay en nuestro cuerpo? Esas son las características genotípicas. ¿Correcto? Genotípicamente, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? Genotípicamente, ¿cuántos cromosomas tenemos nosotros? 48, Nosotros tenemos 46. 46. Claro. Los monos tienen 48. Ese es genotípicamente. Genotípicamente, nosotros tenemos 48. Los monos, no, 48, nosotros 46. ¿Correcto? Muy bien. Cualquiera que sea el parecido entre dos especies, si los apareamientos entre ellos no producen descendientes, que es lo más habitual, o solo producen descendientes estériles, como es el caso, por ejemplo, este ejemplo lo hemos visto cada rato, el caballo y los burros, podemos afirmar que pertenecen a especies diferentes. ¿Ya? Conclusiones. Cuando el apareamiento produce organismos estériles, es porque se han unido dos animales de especies diferentes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos bien? Señores, Profesor, que quede claro. Cuando un animal de una especie diferente a otra especie se aparean, ¿qué nace? Un organismo estéril. ¿Estamos de acuerdo? sí, profesor. Es un híbrido. Es un híbrido.
un animal que no puede tener hijos. Pero cuando dos organismos de una misma especie se aparean, nace un organismo que sí se puede aparear, ¿correcto? Muy bien. Especiación alopátrida. La especiación alopátrida o geográfica es la que se produce cuando la población de una misma especie queda aislada y dividida físicamente por barreras geográficas, ya sean ríos, montañas, etc. Las poblaciones divididas irán adquiriendo distintas mutaciones en sus genes y con el paso del tiempo llegarán a producir razas distintas que se convertirán en especies distintas a través, pero para eso tiene que pasar muchísimos años. Muchísimos años. Especiación simpátrida. Ocurre cuando una especie, pese a ocupar un mismo territorio geográfico, se diversifica en dos o más subpoblaciones, ¿correcto? Debido a unos mecanismos que impiden el cruce. ¿Y qué cosa impiden el cruce? La existencia de diferentes hábitats en un mismo territorio, con diferentes temperaturas, con diferente luz, con diferente humedad. Al tener estas diferencias en cada uno de estos hábitats, estos organismos se van a ir comportando de acuerdo a la necesidad, de acuerdo al hábitat en el cual se encuentran. Por lo tanto, la diferencia de comportamiento durante el cortejo va a cambiar. La variación de los órganos reproductores van a ir cambiando. Modificación cromosómica que afecta la información genética va a ir cambiando, se va a ir modificando, van a ir generándose organismos nuevos, ¿correcto? Por ejemplo, en este ejemplo se ha creado dos especies a partir de la existencia de dos hábitats en un terreno en la que había variación en la iluminación. Observemos, por ejemplo, acá tenemos dos mariposas de una misma especie, ¿correcto? Jóvenes, listo. Podemos observar que esta mariposa tuvo descendientes y los descendientes fueron variando su información fenotípica. Cuando hablamos de información fenotípica, hablamos de lo que tú puedes observar. Genotípica no se observa porque son los genes. Fenotípica se observa, ¿por qué? Porque tú lo puedes observar. ¿Se entendió? ¿Se entendió la diferencia entre fenotipo y fenotipo? Sí, teacher. Sí, sí. A ver. Me pareció que no lo entendiste, el fenotipo y el genotipo. Estas dos poblaciones se especializan en determinados alimentos y ocupan distintos nichos de un mismo entorno. Por sus diferentes hábitats, estas mariposas han ido, generando diferentes tipos de mariposas y colores. ¿Correcto? Además, las poblaciones cada vez son más distintas, apareciendo mecanismos de aislamiento reproductivo que potencia que se formen nuevas especies. El aislamiento reproductivo, por ejemplo. Los presigóticos impiden que el óvulo sea fecundado. El aislamiento ecológico, ¿qué indica eso? Vivir en distintos hábitats. El aislamiento estacional, de acuerdo a la madurez sexual, estos animales viven en distintas épocas, ¿correcto? Conductual.
Mecánico, por ejemplo, el tamaño incompatible de los genitales. Gamético, por incompatibilidad de los gametos. Bien. Acá, mecanismos, el pato de cuchara, el pato de cuchara, el pato mandarín. Mira cómo se ha reproducido esto. Las diferencias físicas y de cortejo, de características, no se pueden producir en un cruce entre el pato cuchara y el pato mandarín, por ejemplo. No se puede dar. Mira, ve, acá tenemos un carnero, una cabra. Un carnero y una cabra se cruzan, pero no se puede producir la fecundación. No se puede reproducir la fecundación. ¿Correcto? ¿Me indican por qué no se puede reproducir la fecundación? Porque tanto la cabra y el carnero tienen distintas cantidades de cromosomas. ¿Correcto? El carnero y la cabra tienen distintas cantidades de cromosomas. ¿Por qué? Porque son animales de diferentes especies. ¿Estamos bien? ¿Correcto? Muy bien. Continuemos. Aislamiento reproductivo 2. Actúan tras la formación del cigoto. Suelen interferir en el desarrollo del individuo o lo hacen estéril. Inviabilidad de híbridos, esterilidad de híbridos, no deja descendencia. Por ejemplo, la mula, ¿no? Este caso nosotros lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, ¿no? Cuando un asno y un caballo, puede ser un burro y una yegua, o puede ser un caballo y una burra. Pero cualquiera fuese de los casos, te va a dar una mula o un mulo. Mula si es hembra y mulo si es macho. ¿Correcto? Estos animales decimos que son híbridos. ¿Estamos bien? Pero son híbridos estériles. ¿Por qué? Porque se ha producido un mecanismo postcigóticos en el interior de estos animales híbridos. ¿Preguntas? Especiación por mutación cromosómica. A consecuencia de los cambios en los cromosomas, ocurre el producirse errores en la meiosis, que va a variar el número de cromosomas. La importancia de estas mutaciones es que cambian las relaciones de ligamento entre los genes. Una mutación puede dar a un origen a una especie. ¿Se entendió eso? La extinción. El proceso contrario a la especiación es la extinción, que es definitiva. El destino último de todas las especies. Las especies pueden desaparecer de dos maneras. Debido a la influencia que tienen los organismos entre sí, por ejemplo, una epidemia, o de repente la aparición de un voraz depredador, o de repente un radical abrupto cambio del hábitat de una determinada especie, cambio de temperaturas, o sea, problemas climatológicos o problemas geológicos, ¿correcto? Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si esa erupción volcánica? Tú sabes que en el mundo, a nivel mar, hay volcanes acuáticos, ¿verdad? Volcanes debajo del mar. Pero no hay uno, hay varios. ¿Estamos de acuerdo? No hay uno.
hay varios volcanes a nivel mundial que están debajo del mar. Hace poco ha erupcionado un volcán nomás, ¿verdad? Pero mira cómo ese volcán ha tenido tal proporción de tener un impacto mundial. Un solo volcán. En el mundo existen más de 10 volcanes que están no dormidos bajo el nivel del mar. Imagínate que esos volcanes erupcionen a nivel sistemático, es decir, iguales. ¿Qué pasa con el mundo? ¿Qué pasaría? ¿Se podría dar una extinción o no? ¿Ah? ¿Se podría dar una extinción o no? ¿Qué dices? Se podría dar una extinción masiva, ¿verdad? Masiva, masiva, masiva. Muy bien, jóvenes. Próxima clase, estamos continuando. Hemos acabado con el origen de la vida. Muchas gracias. Próxima clase continuamos. Hasta luego, jóvenes.